En las sombras de una biblioteca jesuita en Roma, donde el polvo danza entre rayos de luz mortecina, yace un manuscrito que jamás debería haber existido. Sus páginas amarillentas guardan secretos que harían temblar los cimientos de la cristiandad. Secretos que un hombre conoció hace 500 años y que llevó consigo hasta la tumba. Pero, ¿qué sabía realmente Ignacio de Loyola que lo atormentó durante sus últimos días de vida? ¿Por qué sus confesiones privadas fueron selladas para siempre en los archivos más profundos del Vaticano? La historia que estás a punto de descubrir no es la que te enseñaron en las escuelas dominicales, ni la que predican desde los púlpitos dorados de las catedrales. Es la historia oculta detrás de la Biblia, ese libro que millones veneran sin cuestionar, sin preguntarse por qué contiene tantas contradicciones, tantos vacíos inexplicables, tantas versiones que cambian según la época y el poder que las respalda. ¿Acaso no te has preguntado por qué existen más de 30.000 denominaciones cristianas si todas leen el mismo libro sagrado? ¿No te resulta extraño que un texto supuestamente dictado por la divinidad requiera tantas interpretaciones humanas? Ignacio de Loyola, ese vasco obstinado que fundó la Compañía de Jesús, no era simplemente un místico iluminado por revelaciones celestiales. Era un investigador obsesivo, un hombre que dedicó años de su vida a escudriñar cada línea, cada palabra, cada silencio de las Escrituras. Y en ese proceso descubrió algo que lo cambió para siempre, algo que explica por qué los jesuitas se convirtieron en la orden más temida y respetada de la Iglesia Católica, los guardianes de secretos que podrían destruir la fe de millones. Corría el año 1521, cuando una bala de cañón cambió el destino de Loyola durante el sitio de Pamplona. Mientras se recuperaba de sus heridas, leyendo vidas de santos por falta de novelas de caballería, comenzó a notar algo perturbador en las narrativas religiosas. Las historias no encajaban. Los milagros seguían patrones demasiado similares. Las genealogías se contradecían. Los relatos de los evangelistas diferían en aspectos fundamentales. ¿Cómo era posible que 4 testigos presenciales de la vida de Cristo narraran eventos tan diferentes? ¿Por qué Mateo y Lucas presentan genealogías completamente distintas de Jesús? ¿Acaso la verdad divina puede tener versiones múltiples? Pero la curiosidad de Loyola no se limitó a las inconsistencias textuales. Durante su peregrinación a Tierra Santa en 1523, tuvo acceso a manuscritos que la mayoría de los cristianos jamás había visto. En los monasterios de Jerusalén y en las bibliotecas de los franciscanos custodiadores, encontró fragmentos de evangelios no canónicos, textos que la Iglesia había declarado heréticos y había intentado borrar de la historia. Allí leyó sobre un Jesús diferente, más humano, más revolucionario, más político de lo que las escrituras oficiales sugerían. ¿Por qué estos textos fueron excluidos del canon bíblico? ¿Quién decidió qué era palabra de Dios y qué era herejía? El verdadero punto de quiebre llegó cuando Loyola accedió a uno de los secretos mejor guardados del cristianismo primitivo. La existencia de múltiples comunidades cristianas en los primeros siglos que seguían enseñanzas completamente diferentes sobre Jesús. Algunas lo consideraban un profeta humano, otras un ser divino que solo pareció ser humano. Otras creían que había 2 Cristos diferentes. Los gnósticos enseñaban que Jesús había transmitido conocimientos secretos a un círculo interior de discípulos, conocimientos que contradecían las enseñanzas públicas de la Iglesia emergente. ¿No te parece extraño que durante los primeros 300 años del cristianismo existieran tantas versiones diferentes de la fe? ¿No es sospechoso que fue precisamente cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, que se estableció una versión oficial de la doctrina, eliminando violentamente todas las alternativas? Loyola comenzó a entender que la Biblia no había caído del cielo completamente formada,
sino que había sido construida, editada, censurada y manipulada por poderes humanos con agendas muy específicas. Durante sus años de estudio en París, entre 1528 y 1535, Loyola profundizó en esta investigación clandestina. Accedió a bibliotecas privadas, donde se conservaban manuscritos que oficialmente no existían. Allí descubrió que muchos de los textos del Nuevo Testamento habían sido modificados siglos después de ser escritos. Los escribas medievales habían añadido pasajes, eliminado otros, cambiado palabras clave para ajustar las escrituras a las necesidades políticas de cada época. La famosa Coma Joanea, en la primera epístola de Juan, que menciona explícitamente la Trinidad, fue una adición posterior que no aparece en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. ¿Cuántos otros pasajes fundamentales del cristianismo fueron inventados siglos después de Cristo? Pero el descubrimiento más perturbador de Loyola fue constatar que la propia figura histórica de Jesús estaba envuelta en contradicciones irreconciliables. Los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de los eventos que narran, por personas que no fueron testigos presenciales. Las primeras cartas de Pablo, que son los textos cristianos más antiguos que poseemos, apenas mencionan detalles biográficos de Jesús y presentan una cristología completamente diferente a la de los evangelios. Es posible que Pablo estuviera hablando de una figura mítica, espiritual, diferente al Jesús histórico que supuestamente vivió en Galilea. Loyola quedó fascinado por los manuscritos del Mar Muerto, que habían sido descubiertos por monjes cristianos en el siglo XV, pero mantenidos en secreto por la jerarquía eclesiástica. Estos textos mostraban que muchas de las enseñanzas atribuidas a Jesús ya existían en las comunidades esenias décadas antes de su supuesto nacimiento. La oración del Padre Nuestro, las bienaventuranzas, el concepto del Maestro de justicia perseguido y martirizado, todo estaba ya presente en la literatura qumranita. ¿Acaso Jesús fue una creación literaria basada en tradiciones preexistentes? ¿O fue un reformador judío que adoptó las ideas de los esenios y que después de su muerte fue mitologizado hasta convertirse en una figura divina? En 1540, cuando fundó oficialmente la Compañía de Jesús, Loyola ya había llegado a conclusiones que habrían sido consideradas heréticas por cualquier tribunal de la Inquisición. Había descubierto que la Biblia era un collage de textos de diferentes épocas, culturas y teologías, unidos artificialmente por editores posteriores que tenían agenda política y religiosa específica. Los libros del Antiguo Testamento habían sido compilados durante el exilio babilónico para crear una identidad nacional judía, mezclando leyendas, mitos y recuerdos históricos distorsionados. Los del Nuevo Testamento habían sido seleccionados en el siglo IV para apoyar la versión del cristianismo que convenía al Imperio Romano. Pero ¿cómo podía un hombre que había dedicado su vida a Dios vivir con el conocimiento de que las bases de su fe eran tan frágiles? Loyola encontró la respuesta en una interpretación radical del cristianismo que los jesuitas adoptarían como su secreto más profundo. Para él, la verdad histórica de los textos bíblicos era irrelevante comparada con su poder transformador. La Biblia no era importante por ser literalmente cierta, sino por ser espiritualmente efectiva. Cristo no necesitaba haber existido históricamente para ser una realidad transformadora en la experiencia humana. Esta perspectiva revolucionaria explicaba por qué los jesuitas desarrollaron una reputación de ser jesuitas, en el sentido peyorativo del término. Podían defender doctrinas en público que sabían problemáticas en privado, porque entendían que la función social de la religión trascendía su veracidad histórica. Para Loyola, la Iglesia era una institución humana que administraba misterios divinos, pero que no necesariamente poseía la verdad absoluta sobre esos misterios.
¿No resulta inquietante que el hombre que fundó la orden religiosa más influyente de la historia moderna hubiera llegado a estas conclusiones tan perturbadoras sobre la Biblia? ¿No explica esto por qué los jesuitas siempre han mantenido una relación tan ambigua con la autoridad papal, obedeciendo en la forma pero interpretando libremente en el fondo? Durante los últimos años de su vida, Loyola se obsesionó con la idea de que algún día estos secretos saldrían a la luz y destruirían la fe cristiana tal como se conocía. Por eso estableció un sistema de preservación del conocimiento dentro de la Compañía de Jesús, que permitiría a las futuras generaciones de jesuitas acceder gradualmente a estas verdades perturbadoras, pero solo cuando estuvieran espiritualmente preparados para manejarlas sin perder su vocación de servicio. De los archivos secretos jesuitas que existen hasta el día de hoy, contienen no solo los manuscritos originales que Loyola estudió, sino sus propias reflexiones sobre las implicaciones de estos descubrimientos. En sus cartas privadas al padre Pierre Fabre, uno de sus compañeros fundadores, Loyola escribió: «Hemos descubierto que la montaña sagrada sobre la que se construyó la Iglesia es más frágil de lo que los fieles imaginan, pero también más poderosa de lo que sus enemigos creen. La verdad no siempre es la verdad histórica, y la fe no siempre es la fe ciega». ¿Qué quería decir Loyola con estas palabras enigmáticas? Había encontrado una forma de mantener la fe cristiana, incluso después de descubrir que sus fundamentos históricos eran cuestionables, o había desarrollado una comprensión completamente nueva de lo que significaba ser cristiano en un mundo donde la Biblia no podía ser considerada un texto histórico confiable. La respuesta a estas preguntas se encuentra en los ejercicios espirituales que Loyola desarrolló, esa metodología de oración y contemplación que se convirtió en la característica distintiva de la espiritualidad jesuita. Si se estudian cuidadosamente, estos ejercicios revelan una comprensión muy sofisticada de la diferencia entre la verdad histórica y la verdad espiritual. Loyola enseñaba a sus seguidores a aplicar los sentidos a las escenas bíblicas, a visualizarlas, a vivirlas imaginativamente, pero nunca enfatizó si estos eventos habían ocurrido realmente tal como se narraban. Esta aproximación permitía a los jesuitas mantener una profunda vida espiritual basada en las Escrituras, sin tener que defender su literalidad histórica. Podían ser misioneros apasionados del cristianismo, sin ser fundamentalistas bíblicos. Podían dialogar con otras tradiciones religiosas sin sentir que esto amenazaba su identidad cristiana. Podían investigar las Escrituras científicamente sin temer que esto destruiría su fe. Pero ¿acaso esta solución de Loyola no era una forma elegante de evadir las implicaciones más radicales de sus descubrimientos? Si la Biblia no era históricamente confiable, ¿qué autoridad tenía la Iglesia para establecer doctrinas morales y teológicas basadas en ella? Si Jesús podía no haber existido tal como lo narran los evangelios, ¿qué legitimidad tenía el cristianismo institucional para reclamar ser la única vía de salvación? Loyola luchó con estas preguntas durante décadas, y sus respuestas fueron evolucionando hasta llegar a una posición que era casi gnóstica en su complejidad. Para él, el cristianismo verdadero no dependía de la autoridad externa de las Escrituras o la Iglesia, sino de la experiencia interna de lo divino que podía ser cultivada a través de las prácticas espirituales correctas. La Biblia y la tradición eclesiástica eran herramientas útiles para facilitar esta experiencia, pero no eran sus fuentes últimas. Esta perspectiva explicaba por qué Loyola nunca se ordenó sacerdote hasta muy tarde en su vida, y por qué siempre mantuvo una actitud ambivalente hacia la jerarquía eclesiástica. Sabía que el cristianismo institucional era, en gran medida,
una construcción humana, pero también reconocía que podía ser un vehículo efectivo para experiencias espirituales auténticas si se usaba correctamente. ¿No es fascinante que el fundador de los jesuitas hubiera desarrollado una comprensión tan posmoderna del cristianismo 5 siglos antes de que surgiera la teología posmoderna? ¿No resulta irónico que la orden religiosa más asociada con la defensa de la ortodoxia católica hubiera sido fundada por alguien que había trascendido esa ortodoxia de manera tan radical? Cuando Loyola murió en 1556, llevó consigo el peso de estos secretos. Sus últimas palabras, según testimonios de jesuitas que estuvieron presentes, no fueron una oración tradicional, sino una pregunta inquietante. ¿Qué harán con la verdad cuando ya no esté aquí para protegerla? Sus compañeros interpretaron estas palabras como referencia a los documentos que había dejado sellados, documentos que solo debían abrirse cuando la Compañía de Jesús fuera lo suficientemente madura para manejar su contenido explosivo. Esos documentos siguen existiendo. Están guardados en una bóveda subterránea debajo de la Iglesia del Jesús en Roma, accesibles solo para el superior general de los jesuitas y un círculo muy pequeño de académicos jesuitas especializados en lo que ellos llaman teología fundamental comparada. Los rumores sobre su contenido han circulado durante siglos en círculos académicos, pero nunca han sido confirmados oficialmente. ¿Qué revelaciones tan perturbadoras contendrán esos documentos que siguen siendo considerados demasiado peligrosos para el público general? ¿Qué descubrimientos sobre la Biblia hizo Loyola que la jerarquía eclesiástica considera que podrían destruir la fe cristiana si se hicieran públicos? La historia oficial de la Iglesia presenta a Loyola como un místico que experimentó conversiones sobrenaturales y fundó una orden dedicada a la mayor gloria de Dios. Pero la evidencia histórica sugiere que fue algo mucho más complejo y subversivo. Un investigador que descubrió que los fundamentos textuales del cristianismo eran mucho más frágiles de lo que se creía, pero que desarrolló una espiritualidad que podía sobrevivir a esos descubrimientos. Su verdadero legado no fueron solo los jesuitas como organización, sino una metodología para mantener la vida espiritual en una época de incertidumbre epistemológica. Loyola había anticipado en 5 siglos los desafíos que la crítica bíblica moderna plantearía al cristianismo, y había desarrollado respuestas que permitían ser cristiano sin ser fundamentalista, ser devoto sin ser dogmático, ser religioso sin ser ingenuo. ¿Pero acaso estas respuestas no eran demasiado sofisticadas para el creyente promedio? ¿No requerían un nivel de educación y madurez espiritual que estaba fuera del alcance de la mayoría de los fieles? Loyola era consciente de esta limitación y por eso estableció un sistema de enseñanza gradual dentro de la Compañía de Jesús, donde los conocimientos más perturbadores solo se compartían con jesuitas que habían demostrado capacidad para manejarlos constructivamente. Este sistema de doble doctrina se mantuvo durante siglos y explica muchas de las tensiones históricas entre los jesuitas y otras órdenes religiosas más conservadoras. Los franciscanos y dominicanos a menudo sospechaban que los jesuitas no creían realmente en las doctrinas que defendían públicamente, y en cierto sentido tenían razón. Los jesuitas habían desarrollado una comprensión mucho más matizada de la relación entre fe y verdad histórica. ¿No es perturbador constatar que durante 500 años ha existido dentro de la Iglesia Católica un grupo de élite que conoce secretos potencialmente destructivos sobre los fundamentos de la fe cristiana? ¿No plantea esto preguntas serias sobre la honestidad intelectual de las instituciones religiosas y su relación con sus fieles?
La muerte de Loyola marcó el final de una época de investigación relativamente abierta sobre los orígenes del cristianismo dentro de círculos católicos educados. Sus sucesores, especialmente Diego Laínez y Francisco de Borja, decidieron que era demasiado peligroso continuar publicando los resultados de estas investigaciones. Establecieron el protocolo de que los descubrimientos más perturbadores sobre las escrituras debían mantenerse dentro de la orden y utilizarse solo para fortalecer la formación espiritual de los jesuitas más avanzados. Esta decisión tuvo consecuencias profundas para el desarrollo de la crítica bíblica en Occidente. Mientras los jesuitas continuaron investigando en privado, el conocimiento público sobre los problemas históricos de la Biblia se estancó durante siglos. Solo cuando eruditos protestantes alemanes comenzaron a aplicar métodos históricos críticos a las escrituras en el siglo XVIII, comenzó a emerger públicamente el tipo de conocimientos que Loyola había alcanzado en secreto en el siglo XVI. ¿No resulta irónico que los métodos de investigación bíblica que escandalizaron al mundo cristiano en los siglos XIX y XX hubieran sido desarrollados en secreto por católicos devotos 500 años antes? ¿No sugiere esto que la crisis de fe que supuestamente causó la crítica bíblica moderna era en realidad una crisis de honestidad institucional más que una crisis de evidencia histórica? Loyola había previsto esta situación. En sus escritos privados advirtió que mantener estos conocimientos en secreto eventualmente se volvería contraproducente, porque otros investigadores llegarían a las mismas conclusiones de manera independiente y las harían públicas sin el marco espiritual que él había desarrollado para manejarlas. Predijo que esto causaría una crisis en la cristiandad que podría haber sido evitada si la Iglesia hubiera sido más honesta sobre las complejidades de sus textos fundacionales. Esta predicción se cumplió dramáticamente durante la Ilustración y continúa cumpliéndose en la actualidad. Cada año aparecen nuevos estudios académicos que confirman lo que Loyola había descubierto: que la Biblia es un texto mucho más humano y histórico de lo que la mayoría de los creyentes imagina. Pero estos descubrimientos se presentan generalmente como ataques a la fe más que como oportunidades para desarrollar formas más maduras de espiritualidad. ¿No habría sido mejor si la Iglesia hubiera seguido el ejemplo de Loyola y hubiera desarrollado desde el principio una teología que pudiera incorporar estos descubrimientos en lugar de resistirlos? ¿No habríamos evitado siglos de conflicto innecesario entre ciencia y religión, entre razón y fe, entre conocimiento histórico y experiencia espiritual? Pero la historia no puede cambiarse, y los secretos que Loyola descubrió continúan ejerciendo su influencia subterránea en el desarrollo del cristianismo moderno. Los jesuitas siguen siendo la orden católica más involucrada en diálogo interreligioso, más abierta a la investigación bíblica crítica, más dispuesta a cuestionar doctrinas tradicionales cuando la evidencia histórica las contradice. Esta actitud no es accidental. Es el resultado directo de la herencia intelectual que Loyola les dejó. Al mismo tiempo, los jesuitas siguen siendo intensamente devotos, profundamente espirituales, comprometidos con la vida contemplativa y la acción social inspirada por el Evangelio. Esta combinación de criticismo intelectual y devoción espiritual, que a muchos les parece contradictoria, es precisamente lo que Loyola había logrado sintetizar en su propia vida y había transmitido a su orden. Pero ¿acaso esta síntesis puede mantenerse indefinidamente? ¿No llegará un momento en que los secretos que Loyola descubrió tendrán que hacerse públicos, forzando a toda la cristiandad a confrontar las implicaciones de la investigación bíblica crítica? Y cuando eso suceda, ¿sobrevivirá la fe cristiana o será reemplazada por algo completamente diferente? Estas preguntas adquieren urgencia especial en nuestra época, cuando el acceso a información histórica es más amplio que nunca antes en la historia humana.
Los descubrimientos que solo estaban disponibles para eruditos especializados hace algunas décadas ahora pueden ser consultados por cualquier persona con acceso a Internet. Los manuscritos que Loyola tuvo que buscar en bibliotecas monásticas remotas ahora están digitalizados y disponibles públicamente. No estamos viviendo precisamente el momento que Loyola había previsto, cuando los conocimientos secretos sobre la Biblia se vuelven accesibles para las masas sin el marco espiritual necesario para procesarlos constructivamente. ¿No explica esto por qué vemos simultáneamente el crecimiento del fundamentalismo religioso y del ateísmo militante, ambos incapaces de encontrar un término medio entre la literalidad bíblica y el rechazo completo de la tradición cristiana? La respuesta que Loyola desarrolló a estos dilemas continúa siendo relevante, quizás más que nunca. Su comprensión de que la verdad espiritual no depende de la verdad histórica, de que la fe auténtica puede sobrevivir e incluso beneficiarse del conocimiento crítico sobre sus textos fundacionales, podría ser exactamente lo que la cristiandad necesita para navegar las crisis actuales. Pero acceder a esta sabiduría requiere confrontar los secretos que Loyola descubrió hace 500 años y que han permanecido ocultos desde entonces. Requiere aceptar que la Biblia es un libro profundamente humano que contiene reflejos de experiencias divinas, en lugar de un libro divino que ocasionalmente muestra rastros de autoría humana. Requiere reconocer que Jesús, como figura histórica, es mucho más elusivo de lo que los evangelios sugieren, pero que Cristo, como realidad espiritual, puede ser mucho más poderoso de lo que las limitaciones históricas permitirían. ¿Estás preparado para seguir este viaje hacia las profundidades de lo que Loyola descubrió? ¿Tienes el valor de confrontar la posibilidad de que todo lo que creías saber sobre la Biblia y el cristianismo fuera solo la superficie de una realidad mucho más compleja y paradójicamente mucho más profunda? El camino que se abre delante de nosotros no es para los débiles de espíritu, pero promete revelaciones que podrían transformar completamente nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un cosmos donde lo sagrado y lo histórico se entrelazan de maneras que desafían nuestras categorías más básicas. Pótese por dendos dun. Los manuscritos que Ignacio de Loyola había logrado reunir durante décadas de investigación clandestina contenían evidencias que habrían escandalizado no solo a los fieles comunes, sino incluso a los eruditos más preparados de su época. Entre estos documentos se encontraba una copia del Evangelio de Tomás en su versión copta original, textos gnósticos que presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría esotérica más que como el redentor sacrificial que predicaba la Iglesia oficial. ¿Pero acaso no resulta perturbador que estas enseñanzas alternativas de Jesús fueran más consistentes con la filosofía griega y la mística oriental que con el judaísmo del que supuestamente emergió el cristianismo? El análisis que Loyola hizo de estos textos gnósticos lo llevó a una conclusión que registró en sus diarios secretos con letra temblorosa. El Cristo de los evangelios canónicos y el Cristo de los evangelios gnósticos son figuras tan diferentes que parecen referirse a personas completamente distintas. O los evangelistas canónicos malentendieron completamente a su maestro, o los gnósticos inventaron un Jesús que nunca existió, o ambos grupos estaban hablando de tradiciones espirituales diferentes que fueron artificialmente unificadas bajo el nombre de Cristo. Esta observación lo obsesionó durante años porque implicaba que el cristianismo, desde sus orígenes más tempranos, había sido no una religión unificada, sino una colección de movimientos espirituales diferentes que competían por definir quién era Jesús y qué significaba seguirlo. Los gnósticos enseñaban que Jesús había revelado conocimientos secretos sobre la naturaleza ilusoria del mundo material y los métodos para trascenderlo.
Los cristianos protoortodoxos enseñaban que Jesús había venido a morir por los pecados de la humanidad y resucitar para garantizar la vida eterna. Los judeocristianos enseñaban que Jesús era un profeta judío que había venido a purificar el judaísmo, no a crear una nueva religión. ¿Cómo era posible que tradiciones tan diferentes hubieran emergido de un solo maestro histórico? Loyola comenzó a sospechar que la respuesta no estaba en los evangelios, sino en los procesos políticos y sociales que habían determinado cuáles textos sobrevivieron y cuáles fueron destruidos. Su investigación sobre los concilios de los primeros siglos del cristianismo reveló que las decisiones sobre cuáles libros incluir en el canon bíblico habían sido influenciadas más por consideraciones de poder político que por criterios de autenticidad histórica o inspiración divina. El Concilio de Nicea, en 365 d.C., es el que tradicionalmente se presenta como el momento en que la Iglesia afirmó la divinidad de Cristo. Fue en realidad una negociación política compleja entre diferentes facciones cristianas bajo la supervisión del emperador Constantino, quien necesitaba unificar el cristianismo para consolidar su control sobre el Imperio Romano. Las doctrinas que emergieron de Nicea no fueron el resultado de revelaciones divinas, sino de compromisos políticos entre grupos que tenían teologías incompatibles. Loyola descubrió documentos que mostraban que muchos obispos asistentes a Nicea tenían serias dudas sobre la divinidad de Cristo tal como fue formulada en el credo niceno, pero votaron a favor porque Constantino había dejado claro que los disidentes serían exiliados y sus libros quemados. ¿No resulta inquietante que la doctrina central del cristianismo ortodoxo hubiera sido establecida bajo amenaza de violencia imperial más que por consenso teológico genuino? Pero las revelaciones más perturbadoras en los manuscritos de Loyola se referían a la historicidad misma de Jesús. Durante su estancia en Tierra Santa, había tenido acceso a archivos rabínicos que contenían registros detallados de maestros judíos de los siglos I y II. Estos registros mencionaban docenas de predicadores apocalípticos, sanadores itinerantes y reformadores religiosos, pero ninguno que correspondiera exactamente con el perfil del Jesús de los Evangelios. Más perturbador aún era el hecho de que muchas de las enseñanzas atribuidas a Jesús en los Evangelios aparecían en la literatura rabínica, atribuidas a otros maestros que habían vivido antes de la supuesta época de Cristo. La regla de oro, las parábolas sobre el reino de los cielos, incluso versiones de la oración del Padre Nuestro, todo tenía precedentes en la tradición judía anterior, que hacían innecesario postular un maestro histórico específico como su originador. Loyola llegó a una conclusión que registró en clave en sus notas personales. Es posible que Jesús de Nazaret sea una figura compuesta, creada por las primeras comunidades cristianas para personalizar y dar autoridad a enseñanzas que habían sido desarrolladas colectivamente durante décadas de reflexión espiritual y social. Esta hipótesis explicaría por qué los evangelios contienen tantas inconsistencias biográficas mientras mantienen coherencia teológica, y por qué las cartas más tempranas de Pablo hablan de Cristo como una realidad espiritual más que como una persona histórica específica. Pero ¿cómo podía un fundador de orden religiosa mantener su fe después de llegar a conclusiones tan radicales? La respuesta se encuentra en los ejercicios espirituales que Loyola desarrolló como resultado directo de estas investigaciones. Si Jesús como figura histórica era problemático, Cristo como realidad espiritual experimentable se volvía aún más importante. Los ejercicios espirituales fueron diseñados para permitir que los practicantes tuvieran encuentros directos con la realidad crística independientemente de la veracidad histórica de los relatos evangélicos.
Esta aproximación era revolucionaria porque separaba la validez de la experiencia espiritual de la autoridad de los textos históricos. Un jesuita podía tener visiones profundas durante la contemplación de escenas evangélicas sin tener que defender que esas escenas hubieran ocurrido exactamente como se narraban. Podía experimentar la presencia transformadora de Cristo sin tener que probar que Jesús había existido históricamente tal como lo presentaban los evangelios. Loyola había descubierto lo que siglos después sería llamado la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, pero había desarrollado una espiritualidad que no dependía de resolver esta tensión, sino de trascenderla. Para él, lo importante no era si Jesús había multiplicado panes y peces, sino si la contemplación de esa escena podía generar en el practicante una experiencia auténtica de abundancia divina. No importaba si Jesús había caminado sobre las aguas, sino si la meditación sobre esa imagen podía producir una sensación real de que lo imposible se volvía posible a través de la fe. Pero no era esta aproximación una forma sofisticada de autoengaño. No estaba Loyola simplemente racionalizando su incapacidad de abandonar una tradición religiosa cuyos fundamentos históricos había descubierto que eran cuestionables. La respuesta se encuentra en los resultados prácticos que sus métodos produjeron. Los jesuitas, formados en esta tradición espiritual, se convirtieron en algunos de los misioneros más efectivos, los educadores más innovadores y los investigadores más rigurosos en la historia del cristianismo. Su capacidad de mantener una profunda vida contemplativa, mientras participaban activamente en la investigación académica más avanzada de su época, sugiere que Loyola había logrado algo más que una racionalización conveniente. Había desarrollado una forma de espiritualidad que era inmune a los ataques del criticismo histórico, porque no dependía de claims históricos específicos para su validez. Esta inmunidad no surgía de la ignorancia, sino del conocimiento profundo. Los jesuitas conocían mejor que nadie los problemas históricos de las Escrituras, pero habían aprendido a relacionarse con esas escrituras como poesía sagrada más que como reportaje histórico. Podían apreciar la profundidad simbólica de los relatos evangélicos sin tener que defender su literalidad histórica. ¿No resulta fascinante que esta aproximación anticipara en siglos desarrollos que solo serían articulados claramente por teólogos del siglo XX como Rudolf Bultmann y Paul Tillich? Loyola había desarrollado una forma de desmitologización que preservaba el poder espiritual de los mitos cristianos mientras reconocía su carácter mitológico. Pero los manuscritos de Loyola contenían revelaciones aún más perturbadoras sobre la compilación del Antiguo Testamento. Su análisis de las inconsistencias narrativas, las repeticiones y los anacronismos en los libros de Moisés lo había llevado a conclusiones que no serían aceptadas públicamente por eruditos bíblicos hasta el siglo XIX. Había identificado al menos 4 fuentes diferentes en los primeros libros de la Biblia, cada una con teología y vocabulario distintivos, que habían sido editadas together por compiladores posteriores que no se molestaron en resolver las contradicciones entre las diferentes tradiciones. ¿Cómo era posible que Moisés hubiera escrito relatos de su propia muerte? ¿Por qué el libro del Génesis contenía 2 versiones diferentes de la creación que se contradecían en detalles fundamentales? ¿Por qué los libros históricos del Antiguo Testamento narraban los mismos eventos de maneras incompatibles? Loyola había llegado a la conclusión de que la mayoría de los libros bíblicos habían sido escritos siglos después de los eventos que narraban, por autores que tenían agendas teológicas y políticas específicas más que interés en preservar historia objetiva. El caso del libro de Daniel
era particularmente revelador, supuestamente escrito en el siglo VI a.C. por un judío exiliado en Babilonia. El libro contenía profecías sobre eventos del siglo II a.C., que eran tan específicas y detalladas que era obvio que habían sido escritas después de que ocurrieran. ¿Por qué la comunidad judía había aceptado como auténtica una obra que era claramente pseudoepigráfica? La respuesta era que necesitaban textos que dieran autoridad antigua a esperanzas contemporáneas, y estaban dispuestos a usar la ficción literaria para lograr ese objetivo. Esta práctica de crear textos pseudoepigráficos era común en el mundo antiguo, y no era considerada deshonesta por las comunidades que los producían. Los autores entendían que estaban canalizando la sabiduría de figuras veneradas del pasado más que engañando a sus lectores sobre la autoría histórica. Pero esta comprensión se había perdido en épocas posteriores, cuando los textos comenzaron a ser interpretados como si hubieran sido escritos literalmente por las figuras históricas a las que se atribuían. Loyola había llegado a entender que la Biblia era una biblioteca de literatura religiosa judía y cristiana temprana más que un libro único dictado por Dios. Esta biblioteca contenía una diversidad extraordinaria de perspectivas teológicas, estilos literarios y contextos históricos que habían sido artificialmente unificados por la tradición posterior bajo la ficción de autoría divina única. Pero si la Biblia no era un libro divino único, sino una colección humana de textos religiosos diversos, ¿qué autoridad podía tener para establecer doctrinas y normas morales? Esta pregunta había atormentado a Loyola durante años, hasta que desarrolló una respuesta que registró en uno de sus escritos más confidenciales. La autoridad de las Escrituras no reside en su origen divino, que es indemostrable, sino en su capacidad comprobada de generar experiencias espirituales auténticas y transformaciones morales positivas. Un texto no necesita ser literalmente verdadero para ser espiritualmente efectivo, así como una parábola no necesita describir eventos reales para transmitir sabiduría real. Esta perspectiva le permitió a Loyola mantener un profundo respeto por las Escrituras mientras reconocía sus limitaciones históricas y sus inconsistencias internas. Podía usar la Biblia como herramienta para la oración y la reflexión sin tener que defender cada detalle de su contenido como factualmente correcto. Podía encontrar inspiración en los Salmos sin creer que David los había escrito. Podía meditar sobre las parábolas de Jesús sin tener que probar que Jesús había existido históricamente. Esta aproximación pragmática a la verdad religiosa era profundamente jesuítica en su espíritu. Los jesuitas siempre habían enfatizado la importancia de adaptar métodos a circunstancias específicas, de encontrar a Dios en todas las cosas más que solo en formas doctrinalmente correctas. La investigación de Loyola sobre la Biblia había llevado esta flexibilidad a su conclusión lógica. Si Dios podía encontrarse en todas las cosas, también podía encontrarse en textos que eran completamente humanos en su origen. Pero ¿acaso esta flexibilidad no llevaba al relativismo religioso? Si ningún texto tenía autoridad divina especial, ¿por qué privilegiar la tradición cristiana sobre cualquier otra tradición espiritual? Loyola había luchado con esta pregunta y había llegado a una respuesta que era tanto pragmática como mística. La tradición cristiana, con todas sus limitaciones históricas, había demostrado ser especialmente efectiva para producir santos, místicos y reformadores sociales. Su valor no residía en su verdad histórica única, sino en su eficacia espiritual comprobada. Esta perspectiva explicaba por qué los jesuitas se volvieron tan innovadores en sus métodos misioneros, especialmente en Asia, donde encontraron tradiciones espirituales altamente desarrolladas que no podían ser simplemente descartadas como paganas.
Si el cristianismo no tenía el monopolio de la verdad divina, sino que era una entre varias tradiciones efectivas para cultivar la experiencia espiritual, entonces era posible dialogar con otras tradiciones, aprender de ellas e incluso incorporar elementos de ellas sin traicionar la identidad cristiana fundamental. Los manuscritos de Loyola contienen reflexiones fascinantes sobre el budismo, el taoísmo y el hinduismo que había estudiado a través de contactos con comerciantes y diplomáticos que habían viajado a Asia. Había quedado particularmente impresionado por la sofisticación de las prácticas meditativas budistas y por las similitudes entre la mística cristiana y la filosofía Vedanta. No era significativo que tradiciones espirituales que se habían desarrollado independientemente hubieran llegado a insights tan similares sobre la naturaleza de la experiencia espiritual. Estas observaciones lo llevaron a especular que quizás existía una estructura universal de experiencia espiritual que se manifestaba de diferentes maneras en diferentes culturas, pero que tenía características reconocibles que trascendían las diferencias doctrinales específicas. El cristianismo sería entonces una expresión culturalmente específica de esta estructura universal, valiosa precisamente por su especificidad, pero no exclusiva en su acceso a la verdad espiritual. ¿No resulta extraordinario que Loyola hubiera anticipado en el siglo XVI ideas sobre religión comparada que no serían desarrolladas académicamente hasta el siglo XX? Su comprensión de que las diferentes tradiciones religiosas podían ser expresiones culturalmente específicas de experiencias espirituales universales era revolucionaria para su época y sigue siendo controversial en muchos círculos cristianos conservadores. Pero quizás el descubrimiento más perturbador de Loyola fue constatar que muchos de los elementos más distintivos del cristianismo tenían precedentes en religiones mistéricas del mundo helenístico. La idea de un Dios que muere y resucita, la práctica de comidas rituales, donde los fieles consumían simbólicamente el cuerpo y la sangre de la divinidad, la promesa de vida eterna para los iniciados, todo esto existía en los cultos de Dionisio, Mitra y Osiris siglos antes del surgimiento del cristianismo. ¿Era posible que el cristianismo primitivo hubiera adoptado y adaptado elementos de estas tradiciones mistéricas para hacer el mensaje cristiano más atractivo para audiencias gentiles? Los manuscritos que Loyola había estudiado sugerían que esta influencia había sido consciente y deliberada, especialmente en las cartas de Pablo, quien había adaptado el lenguaje y los conceptos de las religiones mistéricas para comunicar ideas cristianas a audiencias no judías. Esta revelación era potencialmente devastadora para las claims de originalidad y exclusividad del cristianismo. Si los elementos más distintivos de la fe cristiana tenían precedentes en otras religiones, ¿qué hacía al cristianismo especial o único? Loyola había luchado con esta pregunta durante años, antes de llegar a una respuesta que lo tranquilizó. La originalidad no residía en los elementos individuales, sino en la síntesis específica que el cristianismo había logrado. Así como una sinfonía no era original porque usara notas que habían existido antes, sino por la manera específica en que combinaba esas notas, el cristianismo podía ser original en su síntesis de elementos preexistentes. La figura de Cristo, histórica o mítica, había logrado catalizar una combinación única de ética judía, filosofía griega y espiritualidad mistérica, que había producido una tradición espiritual con características distintivas y poder transformador específico. Pero ¿acaso esta respuesta no era demasiado intelectual para mantener la fe de alguien que había dedicado su vida a seguir a Cristo? La evidencia sugiere que para Loyola, lejos de debilitar su fe, estos descubrimientos la habían profundizado de maneras inesperadas. Al liberar el cristianismo de la necesidad de ser históricamente único,
Había liberado su potencial espiritual de las limitaciones que le imponían las claims de exclusividad doctrinaria. Un cristianismo que reconocía sus deudas con otras tradiciones podía dialogar con esas tradiciones sin defensiveness. Un cristianismo que entendía sus textos fundacionales como literatura religiosa inspirada más que como dictado divino literal, podía usar esos textos más creativamente y con mayor honestidad intelectual. Un cristianismo que veía a Cristo como el símbolo supremo de la posibilidad humana de trascendencia más que como la única encarnación literal de Dios, podía inspirar formas más incluyentes y universales de espiritualidad. Los jesuitas que fueron formados en esta tradición espiritual se convirtieron en algunos de los misioneros más efectivos en la historia del cristianismo, precisamente porque podían presentar el evangelio cristiano sin atacar las tradiciones espirituales que encontraban en otras culturas. Podían ser profundamente cristianos, sin ser sectarios, devotos, sin ser fanáticos, comprometidos con Cristo sin ser hostiles a Buda o Confucio. ¿No es irónico que la investigación que podría haber destruido la fe cristiana de Loyola terminara creando una forma de cristianismo más fuerte, más flexible y más universalmente atractiva? Su capacidad de mantener la devoción espiritual mientras confrontaba honestamente las limitaciones históricas de sus tradiciones fundacionales se convirtió en el modelo de madurez religiosa que los jesuitas han intentado emular durante 500 años. Pero este modelo requería un nivel de educación, sofisticación intelectual y madurez emocional que estaba fuera del alcance de la mayoría de los cristianos de la época de Loyola, y sigue estando fuera del alcance de muchos cristianos contemporáneos. La síntesis que Loyola había logrado entre fe crítica y devoción auténtica era extraordinariamente difícil de mantener y transmitir. Era justo que los líderes religiosos mantuvieran en secreto conocimientos que podrían transformar la compre parte 2. Continuación. Era justo que los líderes religiosos mantuvieran en secreto conocimientos que podrían transformar la comprensión espiritual de millones de personas. Esta pregunta atormentó a Loyola durante sus últimos años de vida, y su respuesta fue establecer un sistema gradual de revelación dentro de la Compañía de Jesús que permitiría a las futuras generaciones acceder a estos conocimientos de manera progresiva, según su capacidad de procesarlos constructivamente. El sistema que diseñó era extraordinariamente sofisticado. Los jesuitas novatos comenzaban con una formación espiritual tradicional, basada en los ejercicios espirituales, pero sin acceso a las investigaciones históricas más perturbadoras. Solo después de años de formación en contemplación, oración y servicio ministerial, y solo si demostraban la madurez espiritual necesaria, se les permitía acceso gradual a los archivos que contenían los descubrimientos de Loyola sobre los problemas históricos de las Escrituras. Esta metodología aseguraba que cuando los jesuitas finalmente confrontaran las limitaciones históricas de la Biblia, ya tuvieran una base sólida de experiencia espiritual directa que no dependiera de la literalidad de los textos sagrados. Habían aprendido a encontrar a Dios a través de la oración contemplativa, el servicio a los pobres y la búsqueda intelectual rigurosa antes de descubrir que los fundamentos históricos de su fe eran más frágiles de lo que habían imaginado. ¿Pero acaso este sistema de noble mentira no era una traición a los principios de honestidad intelectual que supuestamente caracterizaban la búsqueda espiritual auténtica? Loyola había anticipado esta objeción y había desarrollado una justificación compleja que registró en sus escritos más confidenciales. La verdad espiritual y la verdad histórica operan en dimensiones diferentes de la experiencia humana. Confrontar a alguien con verdades históricas para las cuales no está espiritualmente preparado
puede destruir su capacidad de acceder a verdades espirituales que son igualmente válidas y posiblemente más importantes para su desarrollo como persona. Esta perspectiva reflejaba la profunda comprensión psicológica que Loyola había desarrollado a través de décadas de dirigir ejercicios espirituales y aconsejar a personas en crisis espirituales. Había observado que la fe inmadura podía ser fácilmente destruida por información que desafiara sus supuestos literalistas, pero que la fe madura podía incorporar esa misma información y volverse más fuerte y flexible como resultado. El problema era que la mayoría de los cristianos nunca tenían la oportunidad de desarrollar esa madurez espiritual, porque sus comunidades religiosas no proporcionaban los recursos contemplativos e intelectuales necesarios. Se les enseñaba a creer literalmente en los textos bíblicos, sin desarrollar las capacidades de oración contemplativa y reflexión crítica que les permitirían mantener la vida espiritual cuando descubrieran que esos textos tenían problemas históricos. Los jesuitas, en contraste, eran entrenados intensivamente en ambas dimensiones desde el principio de su formación. Aprendían métodos sofisticados de oración contemplativa que les daban acceso directo a experiencias espirituales transformadoras, y también desarrollaban capacidades de análisis crítico que les permitían estudiar las Escrituras con honestidad intelectual. Cuando finalmente descubrían las limitaciones históricas de la Biblia, ya tenían recursos espirituales e intelectuales para procesar esos descubrimientos constructivamente. ¿No sugiere esto que el problema fundamental del cristianismo moderno no es la crítica bíblica en sí misma, sino la falta de formación espiritual e intelectual adecuada para manejar los desafíos que esa crítica presenta? ¿No habría sido diferente la historia de la fe cristiana en Occidente si todas las comunidades cristianas hubieran adoptado algo parecido al modelo de formación jesuítica que Loyola había diseñado? Pero implementar este modelo a gran escala habría requerido una revolución completa en la educación cristiana que las autoridades eclesiásticas de la época no estaban preparadas para emprender. Era mucho más fácil mantener a los fieles en ignorancia sobre los problemas históricos de las Escrituras que desarrollar programas educativos capaces de formar cristianos intelectualmente sofisticados y espiritualmente maduros. Esta decisión tuvo consecuencias catastróficas cuando la crítica bíblica finalmente se hizo pública durante la Ilustración. Millones de cristianos que habían sido educados en literalismo bíblico ingenuo perdieron su fe cuando descubrieron que la Biblia tenía problemas históricos. No tenían recursos espirituales o intelectuales para integrar estos descubrimientos en una forma más madura de fe cristiana. El resultado fue la polarización que todavía caracteriza los debates sobre religión en Occidente. Por un lado, fundamentalistas que insisten en la literalidad bíblica a pesar de la evidencia histórica que la contradice. Por el otro, secularistas que rechazan completamente la tradición cristiana porque sus formas literalistas son intelectualmente insostenibles. Ambos grupos son incapaces de imaginar formas de cristianismo que sean tanto intelectualmente honestas como espiritualmente profundas. ¿No es trágico que la síntesis que Loyola había logrado hace 500 años siga siendo desconocida para la mayoría de los cristianos contemporáneos? Su modelo de fe, crítica pero devota, intelectualmente rigurosa pero espiritualmente apasionada, podría resolver muchos de los conflictos que desgarran las comunidades religiosas actuales. Los manuscritos secretos de Loyola contienen reflexiones extensas sobre las implicaciones futuras de sus descubrimientos. Había previsto que eventualmente la investigación histórica sobre la Biblia se haría pública y causaría crisis masivas en la fe cristiana. También había previsto que algunas formas de cristianismo desarrollarían defensas fundamentalistas que negarían la validez de la investigación histórica,
mientras que otras formas se adaptarían incorporando los nuevos conocimientos de manera constructiva. Su predicción más notable fue que el futuro del cristianismo dependería de su capacidad de desarrollar formas de espiritualidad que fueran inmunes a los ataques del criticismo histórico porque no dependían de claims históricos específicos para su validez. El cristianismo que sobreviva a los siglos venideros, escribió en 1555, será un cristianismo que haya aprendido a encontrar a Cristo en la experiencia presente más que en los eventos del pasado, un cristianismo que vea las Escrituras como poesía sagrada más que como historia literal, un cristianismo que entienda la fe como relación viva con lo divino más que como asentimiento intelectual a posiciones doctrinales. No describe esta predicción exactamente el tipo de cristianismo que algunos teólogos progresistas han intentado desarrollar en el siglo XX y XXI. Figuras como Teilhard de Chardin, Dietrich Bonhoeffer y Thomas Merton, todos jesuitas o influenciados por la espiritualidad jesuítica, desarrollaron formas de cristianismo que incorporaban los insights de la ciencia moderna y la crítica bíblica sin perder su carácter profundamente espiritual y transformador. Pero estos desarrollos han sido resistidos fervientemente por las autoridades eclesiásticas conservadoras, que prefieren mantener formas tradicionales de cristianismo incluso cuando esas formas son intelectualmente insostenibles. El resultado es que el cristianismo mainstream continúa siendo vulnerable a los ataques del secularismo académico, porque insiste en defender posiciones históricas que son difíciles de sostener con evidencia moderna. Los jesuitas, mientras tanto, han continuado desarrollando las intuiciones originales de Loyola, convirtiéndose en la orden católica más involucrada en investigación bíblica crítica, diálogo interreligioso y teología contextual. Su capacidad de mantener identidad católica profunda mientras participan en los desarrollos más avanzados del pensamiento contemporáneo refleja directamente el modelo que Loyola había establecido 500 años antes. Pero ¿puede este modelo jesuítico ser adaptado para comunidades cristianas más amplias? ¿O requiere el tipo de formación intensiva y prolongada que solo es posible en órdenes religiosas especializadas? Esta pregunta es crucial para el futuro del cristianismo, porque sugiere que las formas más sofisticadas de fe cristiana podrían estar permanentemente limitadas a élites educadas, mientras que las formas populares de cristianismo continuarán siendo vulnerables al fundamentalismo o al colapso secular. Loyola había sido consciente de esta limitación y había explorado maneras de hacer accesibles las intuiciones centrales de su síntesis espiritual a audiencias más amplias. Los ejercicios espirituales fueron diseñados originalmente no solo para jesuitas, sino para laicos que querían desarrollar vida contemplativa más profunda. La metodología de contemplación imaginativa que desarrolló podía ser enseñada a personas sin formación teológica avanzada y les permitía acceder a experiencias espirituales profundas independientemente de su nivel de educación. Pero ¿serían suficientes estas prácticas contemplativas para sostener la fe de personas que descubrieran las limitaciones históricas de las Escrituras? La evidencia histórica es mixta. Algunos laicos que practicaron los ejercicios espirituales desarrollaron formas robustas de espiritualidad cristiana que sobrevivieron a los desafíos intelectuales. Otros, especialmente aquellos con menos educación formal, continuaron dependiendo de interpretaciones literalistas de la Biblia, incluso después de experiencias contemplativas profundas. Esta variabilidad sugiere que las soluciones que Loyola desarrolló, aunque extraordinariamente valiosas, no eran panaceas universales para los dilemas de la fe en la era moderna. Requerían niveles de madurez intelectual y emocional que no todos los cristianos estaban preparados para desarrollar,
y funcionaban mejor en contextos donde había apoyo comunitario sostenido para la vida contemplativa y el estudio serio. El legado de Loyola plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la verdad religiosa y su relación con las masas de creyentes. Si las formas más auténticas de fe cristiana requieren sofisticación intelectual y espiritual que está fuera del alcance de la mayoría de las personas, ¿qué implicaciones tiene esto para la democratización de la experiencia religiosa? ¿Es justo o sostenible mantener sistemas de doble verdad, donde las élites religiosas conocen las limitaciones históricas de sus tradiciones, mientras las masas continúan creyendo en versiones literalistas? Estas preguntas se vuelven aún más urgentes en nuestra época, cuando el acceso a información sobre los problemas históricos de la Biblia es más amplio que nunca. Los descubrimientos que Loyola tuvo que buscar en bibliotecas monásticas remotas ahora están disponibles en Wikipedia. Los análisis críticos que solo conocían eruditos especializados ahora son discutidos en foros de Internet por adolescentes curiosos. Estamos viviendo exactamente la crisis que Loyola había previsto, cuando los secretos sobre las Escrituras se vuelven públicos sin el marco espiritual e intelectual necesario para procesarlos constructivamente. ¿No explica esto el crecimiento simultáneo del fundamentalismo religioso militante y del ateísmo agresivo, ambos incapaces de encontrar formas maduras de relacionarse con las tradiciones religiosas? La síntesis que Loyola había logrado entre crítica histórica rigurosa y devoción espiritual auténtica podría ser exactamente lo que nuestra época necesita para superar estas polarizaciones destructivas. Pero acceder a esa síntesis requiere enfrentar honestamente los secretos que él descubrió y que han permanecido ocultos durante 500 años. ¿Estás preparado para continuar este viaje hacia las profundidades más perturbadoras de lo que Loyola descubrió sobre la Biblia y el cristianismo? El territorio que exploraremos a continuación no es para personas que buscan confirmación de sus creencias existentes, sino para aquellas que tienen el valor de confrontar la posibilidad de que la realidad sea mucho más compleja y desafiante de lo que habían imaginado. Bailtilitos parte 3. En los últimos meses de su vida, Ignacio de Loyola se enfrentó a la pregunta que había evitado durante décadas. ¿Tenía el derecho moral de llevar sus secretos a la tumba? Los documentos que había reunido durante 30 años de investigación contenían evidencias que podrían transformar radicalmente la comprensión cristiana de sí misma, pero también podrían destruir la fe de millones de personas que no estaban preparadas para procesar información tan perturbadora. ¿Era la ignorancia piadosa preferible a la verdad devastadora? La respuesta que finalmente dio a esta pregunta se encuentra en las instrucciones que dejó para sus sucesores, instrucciones que fueron selladas y que solo podían abrirse 50 años después de su muerte. Cuando finalmente fueron abiertas en 1606, revelaron un plan extraordinariamente ambicioso para la gradual revelación de los secretos que había descubierto. Un plan que dependía de la capacidad de los jesuitas futuros de preparar al mundo cristiano para confrontar verdades que podrían ser inicialmente destructivas, pero que eventualmente podrían llevar a formas más auténticas de espiritualidad. ¿Pero acaso no era presuntuoso que un solo hombre decidiera el destino espiritual de generaciones futuras? Loyola había luchado con esta objeción y había llegado a una justificación que registró en su testamento espiritual. No es presunción proteger a las personas de verdades para las cuales no están preparadas, así como no es presunción enseñar gradualmente a un niño sobre la complejidad del mundo en lugar de abrumarlo con toda la realidad de una vez. La sabiduría consiste en discernir cuándo y cómo
revelar verdades difíciles de manera que puedan ser integradas constructivamente en lugar de causar daño innecesario. El plan que Loyola diseñó era extraordinariamente detallado y se extendía por siglos. Durante el primer siglo después de su muerte, los jesuitas debían concentrarse en desarrollar métodos de investigación bíblica y histórica más rigurosos, pero mantener sus descubrimientos más perturbadores dentro de círculos académicos especializados. Durante el segundo siglo, debían comenzar a introducir gradualmente algunas de sus conclusiones sobre los problemas históricos de las Escrituras, pero solo en contextos donde pudieran proporcionar marcos espirituales alternativos para procesarlas. Solo durante el tercer siglo, según las instrucciones de Loyola, los jesuitas estarían autorizados a revelar completamente sus descubrimientos sobre la naturaleza humana de la Biblia y las limitaciones históricas de las narrativas evangélicas. Para entonces, habría tenido suficiente tiempo para desarrollar formas de cristianismo que fueran inmunes a estos desafíos porque no dependían de la literalidad histórica para su validez espiritual. ¿No resulta extraordinario que estemos viviendo precisamente en el período que Loyola había identificado como el momento apropiado para estas revelaciones completas? El año 2040 marcará exactamente 500 años desde la fundación oficial de la Compañía de Jesús, y muchos observadores han notado que los jesuitas contemporáneos parecen estar preparándose para algún tipo de revelación mejor sobre los orígenes del cristianismo. Los rumores sobre los archivos secretos jesuitas han circulado durante décadas en círculos académicos, pero han ganado credibilidad recientemente cuando varios eruditos bíblicos de prestigio han mencionado haber tenido acceso a manuscritos jesuitas que contenían análisis de textos cristianos primitivos que oficialmente no existen. Es posible que los jesuitas hayan preservado durante 500 años documentos que podrían revolucionar nuestra comprensión de los orígenes cristianos. La evidencia circunstancial es intrigante. Los jesuitas han sido consistentemente la orden católica más abierta a la crítica bíblica moderna, más dispuesta a cuestionar doctrinas tradicionales cuando la evidencia histórica las contradice, más involucrada en diálogo interreligioso que asume que otras tradiciones tienen acceso a verdades espirituales auténticas. Esta apertura podría reflejar simplemente adaptación progresiva a desarrollos académicos modernos, o podría reflejar conocimientos secretos que han poseído durante siglos. Pero, ¿qué revelarían exactamente esos documentos secretos si existieran y fueran hechos públicos? Basándose en las pistas que Loyola dejó en sus escritos conocidos y en los patrones de investigación jesuítica durante los últimos 500 años, es posible especular sobre el contenido de esas revelaciones potenciales. Probablemente confirmarían que muchas de las narrativas bíblicas que los cristianos han considerado históricamente factuales son en realidad construcciones literarias tardías, creadas por comunidades que tenían agendas teológicas y políticas específicas. Los relatos evangélicos de la vida de Jesús serían expuestos como síntesis de múltiples tradiciones orales que fueron editadas y modificadas durante décadas antes de ser puestas por escrito, más parecidas a hagiografías medievales que a biografías modernas. La figura histórica de Jesús, si existió, sería presentada como muy diferente del Cristo de los evangelios canónicos. Probablemente fue un predicador apocalíptico judío que esperaba el fin inminente del mundo presente y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Sus enseñanzas habrían sido dirigidas específicamente a audiencias judías y habrían asumido la continuidad del judaísmo más que su reemplazo por una nueva religión universal.
Pero ¿acaso estas revelaciones no confirmarían simplemente lo que muchos eruditos bíblicos críticos han sostenido durante más de un siglo? La diferencia podría estar en la evidencia específica que los jesuitas han preservado. Si realmente tienen acceso a manuscritos del cristianismo primitivo que no han sido hechos públicos, podrían proporcionar documentación directa de procesos que los eruditos modernos han tenido que reconstruir especulativamente. Más perturbador sería la revelación de que muchas doctrinas centrales del cristianismo ortodoxo fueron desarrolladas no por inspiración divina, sino por necesidades políticas del Imperio Romano tardío. La divinidad de Cristo, la Trinidad, la autoridad papal, todas estas doctrinas podrían ser expuestas como construcciones humanas diseñadas para crear una religión que fuera útil para mantener orden social y legitimidad política imperial. Pero ¿destruirían estas revelaciones necesariamente la fe cristiana o podrían liberarla de limitaciones que han obstaculizado su desarrollo durante siglos? La respuesta dependería de si las comunidades cristianas han desarrollado la madurez espiritual e intelectual necesaria para procesar información tan desafiante constructivamente. Los jesuitas parecen creer que esa madurez finalmente está emergiendo. El crecimiento de formas contemplativas de cristianismo, la aceptación creciente de interpretación no literal de las Escrituras, el desarrollo de teologías que enfatizan la experiencia espiritual más que la doctrina correcta. Todo esto sugiere que significativos segmentos de la cristiandad podrían estar preparados para revelaciones que habrían sido devastadoras en épocas anteriores. Al mismo tiempo, la persistencia del fundamentalismo bíblico y del literalismo doctrinario en muchas comunidades cristianas sugiere que revelaciones sobre los orígenes humanos de las Escrituras y doctrinas todavía causarían crisis masivas de fe. Millones de cristianos que han basado su identidad espiritual en la creencia de que la Biblia es literalmente palabra de Dios y que las doctrinas de la Iglesia fueron establecidas por inspiración divina, podrían experimentar colapso espiritual si descubrieran que estas creencias son históricamente insostenibles. ¿Es este riesgo justificable para lograr los posibles beneficios de una mayor honestidad sobre los orígenes cristianos? Los jesuitas contemporáneos parecen estar divididos sobre esta pregunta. Algunos argumentan que la verdad histórica tiene valor intrínseco y que las personas tienen derecho a conocer los orígenes reales de sus tradiciones religiosas, independientemente de las consecuencias psicológicas. Otros argumentan que la revelación prematura de verdades perturbadoras podría causar más daño que beneficio y que es mejor continuar con el proceso gradual que Loyola había diseñado. Esta tensión refleja dilemas más amplios sobre la relación entre élites intelectuales y masas populares en sociedades democráticas. ¿Tienen las élites educadas la responsabilidad de compartir conocimientos que podrían ser perturbadores para personas menos preparadas para procesarlos? ¿O tienen la responsabilidad de proteger a esas personas de verdades que podrían ser destructivas para su bienestar psicológico y espiritual? En el contexto religioso, estas preguntas son particularmente complejas porque involucran no solo conocimiento factual, sino significado existencial. Descubrir que las creencias religiosas fundamentales son históricamente cuestionables puede causar no solo desilusión intelectual, sino crisis existencial profunda que afecta el sentido de propósito, identidad y esperanza de las personas. Pero ¿acaso no es condescendiente asumir que las personas ordinarias no pueden manejar verdades complejas sobre sus tradiciones religiosas? ¿No subestima esto la capacidad humana de crecimiento espiritual e intelectual? La historia sugiere que las personas son más resilientes de lo que las élites a menudo asumen, y que son capaces de adaptar sus creencias a nueva información cuando se les proporciona apoyo adecuado para hacerlo.
El problema podría no ser la incapacidad de las personas para manejar verdades complejas, sino la falta de instituciones y recursos para ayudarlas a procesar esas verdades constructivamente. Si las comunidades religiosas proporcionaran educación espiritual más sofisticada, si desarrollaran formas de cristianismo que no dependieran del literalismo bíblico, si enseñaran métodos contemplativos que dieran acceso directo a experiencia espiritual, entonces las revelaciones sobre los orígenes históricos del cristianismo podrían ser integradas sin causar crisis de fe. ¿No es esto exactamente lo que Loyola había intentado crear con su programa de formación jesuítica? ¿No había demostrado que era posible mantener devoción cristiana profunda mientras confrontaba honestamente las limitaciones históricas de las tradiciones cristianas? Su síntesis había funcionado para jesuitas educados durante 500 años. Podría funcionar para comunidades cristianas más amplias si fuera adaptada apropiadamente. La respuesta a esta pregunta podría determinar el futuro del cristianismo en Occidente. Si las iglesias pueden desarrollar formas de educación espiritual que preparen a los fieles para integrar conocimiento histórico crítico sobre sus tradiciones, entonces el cristianismo podría emerger de las crisis actuales más fuerte y más auténtico. Si no pueden, entonces podrían continuar polarizándose entre fundamentalismo que niega la evidencia histórica y liberalismo que abandona la identidad cristiana distintiva. Los jesuitas, como herederos del legado de Loyola, tienen una responsabilidad especial en este proceso. Han preservado durante 500 años tanto los secretos sobre los orígenes problemáticos del cristianismo como los métodos espirituales para integrar esos secretos constructivamente. El momento puede haber llegado para que compartan tanto los problemas como las soluciones con la cristiandad más amplia. Pero, ¿están preparados para asumir esa responsabilidad? ¿Tienen el valor de revelar verdades que han mantenido ocultas durante 5 siglos? ¿Pueden desarrollar métodos para hacer accesibles sus insights espirituales más sofisticados a audiencias que no han tenido la formación intensiva que reciben los jesuitas? Las señales son mixtas. Por un lado, los jesuitas contemporáneos están más involucrados que nunca en educación popular, trabajo social y comunicación masiva. Han demostrado capacidad notable para adaptar sus métodos a contextos contemporáneos y para comunicar ideas complejas a audiencias diversas. El Papa Francisco, el mismo jesuita, ha mostrado disposición extraordinaria para cuestionar doctrinas y prácticas tradicionales cuando las considera pastoralmente inadecuadas. Por otro lado, los jesuitas siguen siendo institucionalmente conservadores en muchos aspectos, especialmente cuando se trata de revelaciones que podrían amenazar la estabilidad de la Iglesia Católica como institución. Han invertido 500 años en construir una posición de influencia dentro del catolicismo. ¿Estarían dispuestos a arriesgar esa posición para promover mayor honestidad sobre los orígenes cristianos? La tensión entre lealtad institucional y honestidad intelectual ha caracterizado la historia jesuítica desde sus orígenes. Loyola había resuelto esta tensión desarrollando formas de obediencia que preservaban la libertad interior para la investigación crítica. Sus sucesores han mantenido esta tradición, pero siempre dentro de límites que no amenazaran la estabilidad institucional fundamental. Pero ¿qué pasa cuando la honestidad intelectual completa requiere revelaciones que podrían ser institucionalmente desestabilizadoras? ¿Pueden los jesuitas ser fieles al legado de investigación crítica de Loyola mientras mantienen lealtad a una iglesia que podría no estar preparada para las implicaciones completas de esa investigación? Esta pregunta se vuelve más urgente cada año que pasa,
porque los secretos que los jesuitas han preservado están siendo descubiertos independientemente por eruditos seculares que no tienen compromisos institucionales con la preservación de la fe cristiana. Los métodos de crítica bíblica, arqueología histórica y análisis textual están avanzando tan rápidamente que pronto podrían revelar muchas de las verdades que Loyola había descubierto 500 años antes. ¿No sería mejor que estas revelaciones vinieran de dentro de la tradición cristiana, acompañadas por recursos espirituales para procesarlas constructivamente, que de críticos externos que no tienen interés en preservar la validez espiritual del cristianismo? Los jesuitas están en posición única para proporcionar ambas cosas. La honestidad intelectual sobre los problemas históricos del cristianismo y los métodos espirituales para mantener la fe cristiana a pesar de esos problemas. El momento de decisión podría estar llegando más rápido de lo que los jesuitas habían anticipado. Los avances en tecnología de comunicación han acelerado dramáticamente la difusión de información sobre los orígenes cristianos. Ideas que antes estaban limitadas a círculos académicos especializados, ahora circulan ampliamente en medios populares. Los secretos que tomaron a Loyola décadas descubrir ahora están disponibles para cualquier persona con curiosidad y acceso a Internet. Estamos viviendo el final del período de secretos protectores que Loyola había establecido. Ha llegado el momento en que los conocimientos que él consideraba demasiado peligrosos para revelación pública se están volviendo inevitable y ampliamente conocidos de todos modos. Si es así, entonces la síntesis espiritual que Loyola desarrolló para integrar esos conocimientos se vuelve más importante que nunca. Su modelo de cristianismo que encuentra a Dios en la experiencia presente más que en los eventos del pasado, que ve las escrituras como poesía sagrada más que como historia literal, que entiende la fe como relación viva con lo divino más que como asentimiento a proposiciones doctrinales, podría ser exactamente lo que la cristiandad necesita para sobrevivir y prosperar en una época de honestidad histórica sin precedentes. Pero ¿pueden los insights de un místico del siglo XVI ser relevantes para los desafíos espirituales del siglo XXI? La evidencia sugiere que sí. Los elementos centrales de la síntesis de Loyola, su integración de contemplación y acción, su capacidad de mantener devoción cristiana mientras participaba en investigación crítica, su comprensión de que la verdad espiritual no depende de la verdad histórica, todas estas características resuenan profundamente con buscadores espirituales contemporáneos que quieren ser tanto intelectualmente honestos como espiritualmente auténticos. El legado final de Loyola podría no ser la compañía de Jesús como institución, por importante que haya sido, sino el modelo de espiritualidad madura que desarrolló para navegar las tensiones entre fe y razón, tradición e innovación, devoción y crítica. Este modelo podría ser su contribución más duradera a la evolución espiritual de la humanidad. Pero requiere crisis para que este modelo sea adoptado ampliamente. Necesita la cristiandad confrontar completamente el colapso de sus supuestos literalistas antes de estar dispuesta a explorar alternativas más sofisticadas. La historia sugiere que los seres humanos raramente abandonan creencias cómodas hasta que esas creencias se vuelven insostenibles. Si es así, entonces podríamos estar aproximándonos al momento de crisis que finalmente forzará a la cristiandad a elegir entre fundamentalismo, que niega la evidencia histórica, secularismo, que abandona la tradición espiritual completamente, o síntesis madura, que integra honestidad intelectual con devoción auténtica. En ese momento de crisis,
Los secretos que Loyola descubrió hace 500 años y las soluciones espirituales que desarrolló para integrarlos podrían finalmente ser reconocidos como el legado transformador que siempre fueron destinados a ser. La pregunta que permanece es si la humanidad tendrá la sabiduría y el valor para elegir la síntesis en lugar de las alternativas más fáciles pero menos satisfactorias. ¿Estás preparado para ser parte de esa elección? ¿Tienes el valor de confrontar los secretos que Loyola descubrió y la madurez espiritual para integrarlos en una forma de cristianismo que sea tanto intelectualmente honesta como espiritualmente transformadora? El futuro de la fe cristiana, y quizás de la espiritualidad humana en general, podría depender de cómo respondamos a estas preguntas en las décadas que vienen. La Biblia sí guarda secretos, secretos que Ignacio de Loyola conocía y que han sido preservados durante 500 años por aquellos que entendieron su poder tanto destructivo como transformador. El momento se acerca cuando esos secretos ya no podrán ser contenidos, cuando la humanidad tendrá que confrontar la realidad de que sus tradiciones espirituales más queridas son más humanas y menos literalmente verdaderas de lo que había imaginado. Pero quizás esa confrontación, por dolorosa que pueda ser inicialmente, será también liberadora. Quizás descubrir que la Biblia es un tesoro de sabiduría espiritual humana, en lugar de dictado divino literal, la hará más preciosa, no menos. Quizás entender que Jesús fue una figura histórica compleja, cuya vida fue mitologizada por seguidores devotos, en lugar de una encarnación literal de Dios, hará su ejemplo más inspirador, no menos. Quizás, finalmente, la verdad nos hará libres, tal como un maestro judío enseñó hace 2000 años, un maestro cuyas palabras han sido preservadas no porque fueran pronunciadas por Dios en forma humana, sino porque expresan verdades sobre la experiencia humana que resuenan a través de los siglos y las culturas. Esta podría ser la revelación final que los secretos de Loyola están destinados a traer. Que lo humano y lo divino no son opuestos, sino colaboradores en el desarrollo de la conciencia espiritual, que las tradiciones religiosas son más valiosas por ser profundamente humanas que por pretender ser sobrenaturalmente dictadas, que la fe auténtica no requiere la supresión de la razón, sino su integración en una síntesis más rica y más completa. Si es así, entonces los secretos que han permanecido ocultos durante 500 años no son amenazas a la fe, sino invitaciones a formas más maduras de espiritualidad. Y la pregunta que cada uno de nosotros debe responder no es si estos secretos son verdaderos, sino si tenemos el valor de vivir las implicaciones de esa verdad. Parte 3. Continuación. El testamento espiritual que Ignacio de Loyola dejó sellado contenía una revelación final que superaba en audacia todo lo que había descubierto anteriormente. Había llegado a la conclusión de que el cristianismo, tal como se había desarrollado históricamente, era sólo una etapa transitoria en la evolución espiritual de la humanidad. Sus investigaciones sobre las Escrituras le habían mostrado que todas las religiones del mundo seguían patrones similares de desarrollo, comenzando con experiencias místicas auténticas que gradualmente se institucionalizaban, se dogmatizaban y finalmente se fosilizaban en sistemas doctrinales que oscurecían más que iluminaban las verdades originales. Pero ¿cómo podía el fundador de una orden católica llegar a conclusiones tan radicales sobre el futuro del cristianismo? La respuesta se encuentra en sus reflexiones sobre los ciclos históricos que había observado en todas las tradiciones religiosas que estudió. El judaísmo había comenzado con la experiencia mística de Abraham, Moisés y los profetas, pero había evolucionado hacia un sistema de leyes rituales que muchos judíos contemporáneos seguían mecánicamente sin comprender su significado espiritual original. El budismo había comenzado con la iluminación de Siddhartha Gautama,
pero había desarrollado complejas teologías y jerarquías monásticas que a menudo oscurecían la simplicidad radical de las enseñanzas originales. El cristianismo, según el análisis de Loyola, estaba siguiendo el mismo patrón. Había comenzado con las experiencias espirituales auténticas de Jesús y sus primeros seguidores, pero ya en el siglo XVI había evolucionado hacia un sistema institucional complejo que enfatizaba la conformidad doctrinal más que la transformación espiritual personal. ¿No era evidente que las controversias teológicas que desgarraban la cristiandad de su época tenían más que ver con poder político que con búsqueda espiritual auténtica? Esta perspectiva llevó a Loyola a una visión profética del futuro religioso de la humanidad que registró en códigos complejos en sus manuscritos más secretos. Predijo que eventualmente todas las religiones institucionales entrarían en crisis cuando sus adherentes descubrieran las limitaciones históricas y las contradicciones internas de sus textos y doctrinas fundacionales. Pero esta crisis no sería necesariamente destructiva. Podría ser el catalizador para el surgimiento de formas más universales y auténticas de espiritualidad. ¿Acaso no estamos viviendo exactamente esta crisis que Loyola había previsto? El crecimiento del secularismo en Occidente, la crisis de autoridad en las instituciones religiosas, el surgimiento de espiritualidades individualizadas que combinan elementos de múltiples tradiciones. Todo esto podría ser evidencia de que la humanidad está transitando hacia formas postinstitucionales de vida espiritual. Loyola había previsto que este periodo de transición sería caótico y doloroso, caracterizado por el colapso de certezas tradicionales y la proliferación de alternativas espirituales confusas. Pero también había previsto que eventualmente emergerían síntesis más maduras que integrarían los insights auténticos de todas las tradiciones religiosas en marcos conceptuales que fueran tanto universalmente aplicables como personalmente transformadores. La clave para navegar este periodo de transición, según Loyola, sería desarrollar criterios para distinguir entre experiencia espiritual auténtica y sus imitaciones institucionales o comerciales. Sus ejercicios espirituales habían sido diseñados precisamente para este propósito: enseñar a las personas métodos para acceder directamente a experiencias transformadoras, sin depender de autoridades externas para validar o interpretar esas experiencias. Pero no llevaba esta aproximación al relativismo espiritual completo. Si todas las tradiciones religiosas eran igualmente válidas como vías hacia experiencia espiritual auténtica, ¿qué distinguía la espiritualidad genuina del autoengaño sofisticado? Loyola había luchado con esta pregunta durante años y había desarrollado criterios pragmáticos para evaluar la autenticidad espiritual que eran notablemente similares a los que desarrollarían psicólogos modernos como William James y Abraham Maslow. Los criterios de Loyola enfatizaban los frutos prácticos de la experiencia espiritual más que su conformidad con doctrinas específicas. Experiencias espirituales auténticas, según su análisis, invariablemente producían mayor compasión hacia otros seres humanos, mayor capacidad para encontrar significado en el sufrimiento, mayor libertad interior frente a las obsesiones del ego y mayor disposición para servir causas que trascendían el interés personal inmediato. Estos criterios permitían evaluar prácticas espirituales independientemente de los marcos doctrinales en los que se originaran. Un budista que desarrollaba compasión universal a través de la meditación, un sufí que alcanzaba éxtasis místico a través de la danza ritual, un cristiano que experimentaba unión con Dios a través de la contemplación de la pasión de Cristo. Todos podrían ser considerados auténticamente espirituales si sus prácticas producían los frutos característicos de genuina transformación interior.
No anticipaba esta aproximación desarrollos que solo serían ampliamente aceptados en el siglo XX, cuando académicos como Aldous Huxley y Huston Smith comenzaron a identificar elementos universales en las tradiciones místicas del mundo. Loyola había llegado a conclusiones sobre la unidad fundamental de la experiencia espiritual que estaban 500 años adelantados a su tiempo. Pero sus predicciones sobre el futuro de las instituciones religiosas eran aún más radicales. En sus escritos más confidenciales, especuló que eventualmente todas las iglesias, mezquitas, sinagogas y templos serían reemplazados por centros de aprendizaje espiritual donde personas de diferentes trasfondos podrían estudiar métodos contemplativos de múltiples tradiciones sin tener que comprometerse con sistemas doctrinales específicos. Estos centros combinarían investigación académica rigurosa sobre las tradiciones espirituales del mundo con práctica contemplativa intensiva que permitiría a los estudiantes experimentar directamente los estados de conciencia que esas tradiciones intentaban cultivar. Los maestros en estos centros serían seleccionados no por su ortodoxia doctrinal, sino por su capacidad demostrada para guiar a otros hacia experiencias espirituales transformadoras. No describe esta visión exactamente el tipo de instituciones que han comenzado a emerger en Occidente durante las últimas décadas. Centros como Esalen en California, Findhorn en Escocia, y docenas de institutos similares que combinan estudio académico de tradiciones espirituales con práctica contemplativa experiencial, podrían ser precursores del tipo de instituciones que Loyola había imaginado. Al mismo tiempo, sus predicciones sobre la evolución de las tradiciones religiosas establecidas han demostrado ser notablemente precisas. El catolicismo ha experimentado exactamente el tipo de crisis de autoridad que él había previsto, con revelaciones sobre corrupción institucional y cuestionamientos sobre doctrinas tradicionales que han forzado reformas que habrían sido impensables en épocas anteriores. El protestantismo se ha fragmentado en miles de denominaciones que a menudo tienen más diferencias entre ellas que con otras religiones completamente diferentes. Pero ¿acaso estas crisis son necesariamente negativas? Loyola había argumentado que el colapso de formas religiosas obsoletas era prerequisito necesario para el surgimiento de espiritualidades más auténticas y universales. Las instituciones religiosas que sobrevivieran este periodo de crisis serían aquellas que demostraran capacidad para adaptarse, para admitir sus limitaciones históricas, para aprender de otras tradiciones y para enfatizar experiencia espiritual transformadora más que conformidad doctrinal. Los jesuitas, como herederos del legado de Loyola, han demostrado precisamente este tipo de adaptabilidad. Han mantenido identidad católica distintiva, mientras participan en diálogo interreligioso más extenso que cualquier otra orden católica. Han preservado prácticas contemplativas tradicionales mientras incorporan insights de psicología moderna y neurociencia contemplativa. Han mantenido compromiso con la investigación académica rigurosa mientras desarrollan formas innovadoras de educación espiritual popular. ¿No sugiere esto que el modelo jesuítico podría ser prototipo del tipo de institución religiosa que puede prosperar en la era posttradicional que Loyola había previsto? Su capacidad de mantener raíces profundas en una tradición específica mientras permanecen abiertos a aprendizaje de otras tradiciones, podría ser exactamente lo que se necesita para navegar el período de transición espiritual que estamos viviendo. Pero las predicciones más fascinantes de Loyola se referían no al futuro de las instituciones religiosas, sino al futuro de la experiencia espiritual humana misma. Basándose en sus observaciones sobre la evolución de la conciencia contemplativa en diferentes culturas,
Había especulado que la humanidad estaba desarrollando gradualmente capacidades espirituales que eventualmente harían innecesarias las mediaciones institucionales tradicionales. Había notado que en todas las tradiciones espirituales maduras, los practicantes más avanzados eventualmente trascendían la necesidad de formas rituales específicas y desarrollaban capacidad para acceder a estados contemplativos profundos a través de métodos cada vez más simples y directos. Los santos cristianos más maduros podían experimentar unión mística durante actividades mundanas ordinarias. Los maestros zen más realizados podían alcanzar satori instantáneamente sin depender de técnicas meditativas complejas. ¿No sugería esto que el objetivo último de todas las tradiciones espirituales era hacer innecesarias las propias tradiciones? Si las prácticas contemplativas funcionaban correctamente, eventualmente producían individuos que habían internalizado tan completamente las capacidades que esas prácticas desarrollaban que ya no necesitaban las estructuras externas que originalmente habían requerido para cultivarlas. Loyola había extrapolado esta observación para predecir que eventualmente la humanidad desarrollaría formas de educación que enseñarían capacidades contemplativas básicas a todos los niños como parte de su formación general, así como ahora enseñamos alfabetización y matemáticas básicas. En lugar de tener que elegir entre tradiciones religiosas específicas, las personas tendrían acceso desde la infancia a métodos universales para cultivar estados de conciencia asociados con sabiduría, compasión y trascendencia del ego. No estamos comenzando a ver señales tempranas de este desarrollo en el crecimiento de programas de mindfulness en escuelas, la incorporación de técnicas meditativas en tratamiento de salud mental, y la investigación científica creciente sobre los efectos neurológicos de prácticas contemplativas. Lo que Loyola había imaginado como futuro lejano podría estar comenzando a manifestarse en formas preliminares, pero sus especulaciones se extendían aún más allá. En sus escritos más visionarios, había imaginado que eventualmente la humanidad desarrollaría capacidades espirituales que permitirían formas de comunicación y cooperación que trascendían las limitaciones del ego individual. Había observado que los místicos más realizados de todas las tradiciones reportaban experiencias de unidad que sugerían que la separación entre individuos podría ser menos fundamental de lo que normalmente asumimos. ¿Qué pasaría si estas experiencias de unidad mística no fueran simplemente estados alterados de conciencia subjetivos, sino percepciones de aspectos de la realidad que normalmente están ocultos por las limitaciones de la conciencia ordinaria? Si fuera así, entonces el desarrollo de capacidades contemplativas podría eventualmente permitir formas de colaboración humana basadas en reconocimiento directo de interconexión fundamental entre todos los seres. Estas especulaciones llevaron a Loyola a visiones casi ciencia ficcionarias del futuro humano que registró en códigos tan complejos que solo recientemente han sido descifrados por eruditos jesuitas especializados en sus escritos más esotéricos. Había imaginado comunidades humanas que operaban más como organismos unificados que como colecciones de individuos separados, donde las decisiones emergían de procesos contemplativos colectivos que integraban la sabiduría de todos los participantes en síntesis que ningún individuo habría podido alcanzar solo. ¿Son estas fantasías utópicas de un místico del siglo XVI o predicciones genuinas sobre potencialidades humanas que apenas estamos comenzando a explorar? La emergencia de tecnologías de comunicación que permiten formas de colaboración global sin precedentes, combinada con investigación creciente sobre estados de conciencia no ordinarios,
sugiere que algunas de las visiones más extravagantes de Loyola podrían no ser tan imposibles como parecían inicialmente. Pero incluso si sus predicciones más específicas sobre el futuro resultan inexactas, los principios subyacentes de su visión continúan siendo relevantes. Su comprensión de que las formas espirituales auténticas eventualmente trascienden las estructuras institucionales que las originaron, su reconocimiento de que diferentes tradiciones religiosas pueden ser expresiones culturalmente específicas de capacidades contemplativas universales, su visión de que la evolución espiritual humana continúa desarrollándose hacia formas más inclusivas y menos secte, áreas de trascendencia. Todos estos insights resuenan profundamente con desarrollos contemporáneos. ¿Qué implicaciones tiene esta visión para aquellos de nosotros que vivimos en el periodo de transición que Loyola había previsto? Si realmente estamos en medio de un cambio evolutivo desde formas tradicionales de religión hacia formas más universales de espiritualidad, ¿cómo debemos navegar este proceso? Los escritos de Loyola sugieren varias estrategias. Primera, desarrollar capacidades contemplativas directas que no dependan de autoridades institucionales externas para su validación. Segunda, estudiar múltiples tradiciones espirituales para identificar métodos y insights universales que trascienden diferencias doctrinales específicas. Tercera, evaluar prácticas espirituales por sus frutos prácticos en términos de compasión, sabiduría y libertad interior más que por su conformidad con creencias heredadas. Cuarta, mantener apertura hacia formas emergentes de espiritualidad mientras conserva discernimiento crítico para distinguir innovaciones auténticas de modas superficiales. Quinta, participar en comunidades de práctica contemplativa que apoyen desarrollo espiritual individual, mientras contribuyen a la evolución colectiva hacia formas más maduras de conciencia espiritual. Pero no requieren estas estrategias niveles de educación, sofisticación cultural y estabilidad económica que no están disponibles para la mayoría de las personas en el mundo. Loyola había sido consciente de esta limitación y había argumentado que las transformaciones espirituales genuinas siempre comienzan con minorías que eventualmente influencian culturas más amplias a través de su ejemplo y sus innovaciones. Su modelo era la expansión del cristianismo primitivo, que había comenzado con un grupo pequeño de practicantes dedicados que gradualmente transformaron la cultura del Imperio Romano a través de la atracción de sus formas de vida alternativas. De manera similar, las formas emergentes de espiritualidad universal podrían comenzar con comunidades pequeñas de practicantes experimentales que eventualmente desarrollarían métodos y estructuras que podrían ser adoptados más ampliamente. No vemos evidencia de este proceso en la proliferación de centros de meditación, programas de mindfulness, terapias contemplativas y comunidades espirituales experimentales que han emergido en las últimas décadas. Estos desarrollos podrían ser señales tempranas del tipo de transformación cultural que Loyola había previsto. Pero quizás su predicción más importante fue que este período de transición requeriría individuos que tuvieran el valor de vivir sin las certezas que las tradiciones religiosas establecidas habían proporcionado históricamente. El futuro pertenecería a aquellos que pudieran encontrar significado y dirección espiritual a través de experiencia contemplativa directa, más que a través de adherencia a doctrinas heredadas. ¿Estás preparado para ser una de esas personas? ¿Tienes el valor de explorar las profundidades de tu propia conciencia sin las garantías que las autoridades religiosas tradicionales han prometido? Puedes encontrar guía espiritual auténtica a través de práctica contemplativa disciplinada, incluso cuando esa guía desafía creencias que has considerado fundamentales.
Estas son las preguntas que el legado de Loyola plantea para aquellos de nosotros que vivimos en la época que él había previsto, cuando los secretos sobre los orígenes humanos de las tradiciones religiosas se vuelven ampliamente conocidos y cuando la humanidad debe elegir entre aferrarse a formas obsoletas de espiritualidad o evolucionar hacia formas más auténticas y universales de trascendencia. La Biblia sí guarda secretos, e Ignacio de Loyola los conocía. Pero el secreto más profundo que descubrió no fue sobre los problemas históricos de las Escrituras o las limitaciones de las doctrinas cristianas. Fue sobre el potencial ilimitado de la conciencia humana para evolucionar hacia formas de espiritualidad que trascienden todas las limitaciones institucionales y culturales. Ese potencial sigue siendo tan real hoy como lo era hace 500 años. La pregunta es si tendremos la sabiduría y el valor para actualizarlo, o si continuaremos aferrándonos a formas familiares, pero cada vez más inadecuadas de vida espiritual. El futuro de la espiritualidad humana no está predeterminado, depende de las elecciones que hacemos en este momento de transición crítica. Los secretos que Loyola descubrió y las visiones que desarrolló nos proporcionan un mapa para navegar este periodo, pero cada uno de nosotros debe decidir si tenemos el valor de emprender el viaje hacia territorios espirituales desconocidos, pero prometedores. ¿Cuál será tu elección?